Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, a través de esta presentación PowerPoint vamos a empezar con el tema 8 de Ciencias Sociales, España en el siglo XIX. Este tema, junto con el siguiente, vamos a tratar la historia de España en este siglo y también en el siglo XX y XXI. Empezamos por el siglo XIX. Como veis en esta diapositiva hay una serie de cuadros que representan situaciones y personajes que fueron relevantes durante esta época. También veremos cómo este siglo fue muy difícil para España, ya que hubo bastantes enfrentaciones, guerras y luchas por el poder. Bueno, el siglo XIX, lo primero que nos tiene que quedar claro es que es un periodo de 100 años que va del año 1801 a 1900. También nos tiene que quedar claro un hecho importante, y es que supone el inicio de la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es una de las edades de la historia del ser humano. Está la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En el siglo XIX es cuando comienza la Edad Contemporánea y es en la que vivimos actualmente. Este cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea se produjo porque en la Edad Moderna el tipo de sociedad que había era de antiguo régimen, es decir, las personas con más dinero y poder, que eran la iglesia, los nobles, los reyes y en definitiva gente con dinero, eran considerados superiores a los demás, tenían mucho más derechos, les favorecía la ley e incluso se consideraba que sus vidas valían más que las del resto. Esto no gustaba a la población, que estaba formada por trabajadores y gente pobre, que reclamaban los mismos derechos que el resto de la población, así que se rebelaron contra ellos. Una de las revoluciones más famosas es la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789. En este cuadro se puede ver cómo el pueblo francés se rebeló contra el ejército francés y también contra la gente más rica y poderosa del país. Esto no solo ocurrió en Francia, ocurrió también en el resto de Europa y también fuera de Europa, como por ejemplo en Estados Unidos a través de la firma del Tratado de la Independencia. En él, el presidente Abraham Lincoln, que era un presidente de Estados Unidos, decía lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados de ciertos derechos, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, ya se reconocía que las personas tienen derechos como el derecho a la vida, a ser libre y a buscar la felicidad. Vamos a ver qué pasó en España. Bueno, en España, en el 1801, había un rey que se llamaba Carlos IV. Este rey estaba más preocupado por sus aficiones, como por ejemplo la caza, que en gobernar. De hecho, su trabajo se lo daba al secretario Manuel Godoy, para que hiciera el trabajo de rey. Por otro lado, en Francia gobernaba un general llamado Napoleón Bonaparte. Esta persona tenía fama de conquistador. Una de las cosas que le encantaba hacer era conquistar nuevos territorios para hacer a Francia una nación más fuerte. Y decidió conquistar Portugal. Para conquistar Portugal tenía dos formas para llegar. Por un lado por mar, como podéis ver en la flechita, y por otro lado a través de España. El problema de ir por mar era que se podía encontrar con barcos del Reino Unido, que era una nación a la que estaba enfrentada el Imperio francés. Así que Napoleón decidió pasar a través de España. Pidió permiso al rey Carlos IV y este se lo concedió. Pero Napoleón era una persona muy lista que le gustaba aprovechar las situaciones. Y Napoleón, mientras iba avanzando con su ejército hacia Portugal, fue dejando parte de sus hombres en sitios estratégicos de España. Cuando los españoles se quisieron dar cuenta, Napoleón había ocupado España y el ejército francés pasó a tener el poder en España. Carlos IV, cuando se enteró de esta situación, abdicó, es decir, renunció al trono y se tuvo que ir de España. Y como no había rey, Napoleón instauró en el trono a su hermano José I, que es este señor que vemos aquí. Era conocido popularmente como Pepe Botella porque decían que le daba mucho a la bebida. Al pueblo español no le gustaba la idea de que el ejército francés ocupara España, ni tampoco querían a José I como rey, querían a un rey suyo. Entonces la gente lo que hizo fue coger cuchillos, palas, rastrillos, cualquier cosa que hiciera daño para enfrentarse al ejército francés. Esto ocurrió el 2 de mayo de 1808 y se inició con ello la Guerra de la Independencia. Como se puede ver en este cuadro, hubo enfrentamientos entre el pueblo francés entre el pueblo español y los franceses.
En medio de la guerra se aprobó la Constitución de Cádiz de 1812, y esto es muy importante porque es la primera Constitución de España. Una Constitución es un documento que establece que todos los españoles son iguales ante la ley. Vemos también que durante la guerra se produjeron varios fusilamientos. En esta obra se puede ver cómo el ejército francés fusilaba y mataba a personas del pueblo español en Madrid que se habían rebelado contra ellos. A pesar de que fue una guerra muy dura, los españoles consiguieron vencer y en 1813 expulsaron al ejército francés, a Napoleón y a su hermano José I. Se puso como rey a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Y hasta aquí la lección de historia de hoy. Espero que os haya gustado, os hayáis enterado. Y nada, en la siguiente lección continuaremos con esta historia que os diré que es muy interesante, ¿vale? Un abrazo a todos y espero que vaya todo bien.